Sean nuevamente bienvenidos al módulo 10, Sociología Contemporánea, de la Maestría en Ciencias Sociales para la Educación Secundaria Comunitaria Productiva. En la unidad 1 de nuestro módulo vamos a trabajar la teoría funcionalista y estructural del conflicto. Bien. Para ello vamos a iniciar nuestro recorrido analizando la contextualización de lo que es el consenso y el conflicto. Posteriormente veremos el funcionalismo estructural. A continuación, la teoría del conflicto. Y finalmente, un enfoque integrador de ambas teorías. Bien. Por lo que se refiere al funcionalismo estructural, tenemos que decir que vamos a estudiar los siguientes temas. En primer lugar, cómo es la sociedad desde la concepción del funcionalismo estructural. Posteriormente entraremos a analizar la teoría de Talcott-Parsons. Posteriormente, el funcionalismo desarrollado por Robert Merton. Y finalmente vamos a ver algunas críticas que se hacen a este modelo funcionalista estructural. No hay que olvidar que en todo momento nosotros vamos a continuar estudiando de manera transversal la sociología urbana y rural y vamos a generar saberes propios a partir del trabajo de nuestras tareas. Bien, bueno, entremos a analizar un poco más ahora sobre el punto de la teoría del conflicto. Bien, nosotros vamos a estudiar a dos teóricos en este campo. En primer lugar, vamos a ver la teoría de Ralph Dahrendorf y posteriormente vamos a ver las críticas que se hacen a su teoría del conflicto. Bien, en esto nuevamente vamos a trabajar desde el ámbito de la sociología rural, sociología urbana y la generación de saberes propios. Bien, posteriormente pasaremos al tema 4, que es reconciliando el funcional estructuralismo con la teoría del conflicto. Entonces, para comenzar, veremos elementos comunes de las teorías. Y posteriormente, vamos a ver aspectos del conflicto social, es decir, cuáles son las funciones del conflicto social en la sociedad. ¿Qué aspectos útiles podemos rescatar, por decirlo de alguna manera, del conflicto? Y dónde, en el ámbito de la sociología urbana rural y obviamente a partir de la generación de saberes propios. Bien, pasaremos ahora a ver cuáles van a ser las tareas de nuestra primera unidad. En primer lugar tendremos la elaboración de tablas conceptuales que se generarán a partir del texto principal que se tendrá que analizar, leer y obviamente a partir de los conceptos señalados por los autores deberán ustedes generar su propia redacción, su propia concepción, su propia conceptualización. Bien, y vamos a aplicar estos conceptos a los contenidos curriculares con los que trabajamos semana a semana con los estudiantes. Bien, para lo que se refiere a la preparación de nuestro trabajo final, nosotros vamos a tener la construcción de propias categorías que nos van a servir en el trabajo final, es decir, desde esta primera unidad a lo largo de la primera, segunda, tercera semanas, ya vamos a estar elaborando parte de lo que va a ser nuestro trabajo final, poco a poco, para que no tengamos un trabajo recargado al final. Bien, entonces, luego de la construcción de nuestras propias categorías, vamos a pensar también en la metodología de investigación que nosotros utilizaremos más adelante. A lo largo de todas estas tareas semanales vamos a tener una webgrafía y una bibliografía tanto básica como complementaria para que ustedes puedan profundizar, ya sea ahora o en lo posterior, algunas de las ideas que les parezcan más interesantes. Bien, bueno, tenemos que recordar finalmente que nosotros a lo largo de este módulo y obviamente de esta primera unidad seguimos siempre un enfoque descolonizador, es decir, que tomamos en cuenta el contexto donde nos encontramos, recuperaremos la pluralidad de pensamiento a partir de los conceptos que ustedes generen, se empleará el método científico, se recuperará el saber de nuestros pueblos a partir de su propio saber y el de su contexto y finalmente se complejizará el análisis de la realidad. Bien,
Bueno, de esta manera yo los invito a realizar de la mejor manera esta primera unidad y los invito a sumarse una vez más a la gran aventura de la investigación y el saber en el campo de las ciencias sociales.